Bien, seguimos en Redes y Poder. Estamos ahora con el columnista del diario El Comercio, Juan Paredes Castro, que nos acompaña para conversar de la coyuntura política. Juan, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alfonso. Tu primer comentario en relación a lo que ha sido este afer del señor Mariano González, pero que ha terminado no solamente en su renuncia, sino en la, digamos, revelación de que existe alguien que está grabando por lo menos al ministro de Defensa del Perú y que no sabemos si seguirá grabando y de esa manera posiblemente extorsionando a alguien mientras no se sepa qué fue lo que pasó realmente. Cualquier sospecha puede tener asidero. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, mira, conocida la revelación que hizo esa noche Rosana Cueva en su programa, y yo esperaba del ministro de Defensa o que no se presentara y en su lugar estuviera una carta con su renuncia, porque en ese caso no tenía nada que explicar sobre ese tema personal y sencillamente renunciaba porque implicaba un conflicto de interés con el cargo, el ascenso de la asistenta o asesora, ¿no es cierto? Pero si él estaba presente ahí, como de hecho estuvo presente, era para explicar cosas que estaban mucho más allá de ese tema personal. Y más bien, entre esas cosas, el elemento fuerte era lo que dijo casi al final, que esas filmaciones que revelaban las relaciones comprometedoras de él con la asesora en defensa, formaban parte de un seguimiento, de un reglaje o de una filmación desde, digamos, un ámbito de inteligencia, ¿no es cierto? Pero esa no fue la explicación del ministro. Lo dijo como barrer un poco de la basura que tenía alrededor, nada más. Ese era el punto más importante. El punto más importante. Señores, señoras, soy víctima de un seguimiento. Pero además, Juan, era el punto más importante ya no para el ministro, para el gobierno. O sea, el gobierno tenía que montarse, al contrario, sobre ese tema y decir, ya, más allá de lo que ha pasado acá, tenemos que decir que hay un problema. Pero ¿qué te revela eso? Te revela que el gobierno no tiene una sola unidad, ni siquiera mínima. Esa es mi percepción, por la experiencia que tengo yo, viendo política por dentro y por fuera. ¿Cuántos años? 40 años. Ya. Tú has visto gobiernos, ministros, así es, chuponeos, aquí y allá. Ya, con asesores y sin asesores. La impresión que tengo yo es que es un gobierno desamparado de asesores que manejen el tema de comunicación. Absolutamente desamparado. Porque no veo hasta ahora a un solo ministro haciendo un control de daño efectivo cada vez que hay un problema. Porque nuestro país tiene la política que tenemos, tenemos la política que tenemos y tenemos a los políticos que tenemos, no los vamos a importar de ningún lado. Pero frente a los errores o fallas que puede tener la política y los políticos y los funcionarios y los ministros, por lo menos demostremos que tenemos control de daño. Y no hay control de daño. El ministro González no tenía que haberse presentado a las cámaras como se presentó, para hablar de que este era un hecho de amor. Prácticamente indefenso políticamente si no hubiera tenido un libreto, un guión. Si él dice que conversó de este asunto con el primer ministro... Hace una semana. Ya, y entonces, lo vende así al ministro en vivo. El primer ministro convoca a las unidades de control de daño político, a las personas supuestamente que asesoran al gobierno en el campo de la comunicación, y le dice, señores, quiero que me preparen un guión porque este señor en unos minutos va a la televisión y yo no quiero verlo ahí como un muñeco cualquiera, hablando cualquier cosa. ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir? ¿Qué va a implicar? ¿Va a renunciar? ¿No va a renunciar? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo vamos a manejar? Nada. Y el primer análisis sería, ¿conviene que se presente o no? Y si no conviene que se presente, lean una carta con su renuncia, punto, para no hacer el ridículo, ¿no es cierto? El ministro ha hecho el ridículo, ha sido terrible, pero ha hecho un ridículo revelando y desnudando que el gobierno está absolutamente desamparado de una asesoría de comunicación mínima para desactivar estas bombas que te explotan en la cara. Dos cosas pésimas, dice el señor Mariano González. Una, que lo sabía Zavala hace una semana. Con lo cual lo echa a Zavala como diciendo, Zavala es responsable por si acaso me están dando el soporte político, porque si
él no ha hecho nada, entonces yo ¿por qué voy a renunciar? Ya hubiera renunciado si me lo hubiera pedido él. Porque tú no... Nada. Ya lo sabía Zavala, dice. Pero ¿cómo dice una cosa así? Tú no tienes que salir a la televisión como ministro de Estado a explicar un asunto personal de amor vinculado con un ejercicio de función pública. Tú tienes que renunciar, en todo caso. Tú tienes que renunciar, y ya renunciado, denunciar que eres víctima de este tipo de seguimiento de inteligencia. Porque de esta crisis el gobierno podía haber salido fortalecido, más bien. Es que no tiene control de daño, pues. No lo tuvo control de daño ya con el tema del asesor presidencial. Carlos Moreno. No, así es. Entonces, cada vez que el presidente tiene una situación difícil, no tiene control de daño. Cuando la señora Nadine Heredia se fuga del país, es decir, de su proceso penal, y aparece de un día para otro nombrada en un organismo internacional, el gobierno tampoco tiene control de daño, porque no, sus explicaciones son muy oscuras y engorrosas. Hay una cosa que tú dices que es grave, es el presidente siempre tiene un libreto que es otro libreto. O sea, el presidente se va por la libre. Mira, cuando le preguntan en el aeropuerto hace unas horas sobre el tema del ministro, y él dice, yo me acabo de enterar anoche, ¿no?, de lo que ha pasado, y me da mucha pena. O sea, él dice que se acaba de enterar. No entiendo. Si su presidente José Luis sabía hace una semana, ¿cómo es que él se acaba de enterar? O sea, y cuando le pregunta por Nadine Heredia, se va la señora, se ha ido. Bueno, ¿usted desde cuándo sabía? No sé, yo lo he visto también recién, desde ayer, ¿no? O sea, junto con todos ustedes, como todos los ciudadanos, yo me he enterado. ¿Cómo vas a decir una cosa así? O sea, un presidente de la República, se supone, que debía estar informado, no puede decir eso. Alguien tiene que explicarle, no sé de qué forma, al presidente o a alguien, oye, ¿cuál es el equipo de comunicaciones? ¿Qué vamos a decir? Pongámonos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero no se ponen ni de acuerdo. Bien. Cada uno tiene un libreto de terror. Zavala se está esforzando por destrabar inversiones y por claro, hacerlas fluidas. Claro. Pero ¿quién le destraba la comunicación? Están trabados de incomunicación, ¿no? Entonces ahí ya no tienes un snip, ¿no? Tienes un sniff, o sea, un lloriqueo permanente de todo lo mal que te salen las cosas. Qué buena frase esa. No tienes un snip, sino tienes un sniff de lloriqueo. Claro, es un lloriqueo, porque solo tienes que lamentar lo que te ocurre. Y es en perjuicio de tu estabilidad, de tu imagen y de la proyección que tú tienes que dar ante el mundo. Mira lo que acabamos de escuchar a Pedro Pablo Kuczynski. Usted y yo, le dice a la Bachelet, o sea, Perú y Chile, ¿no? Estamos en una esquina del mundo, ¿no?, mirando el Pacífico y viendo cuán alejados están los mercados que tenemos que conquistar. Entonces mira los retos que tienes por delante, y tienes un gobierno y un Estado que en este aspecto solo de la comunicación no funciona. Y mira qué importante es que una comunicación en un gobierno y un Estado funcione. Porque si funcionara esa comunicación, Pedro Pablo Kuczynski ya hubiera sabido con 24 horas antes que la señora Nadine estaba por ser nombrada a la FAO, y un solo telefonazo del presidente de la República hubiera parado su nombramiento. O salvaba la situación diciendo que él no está de acuerdo con esto y que lo dice políticamente. Políticamente él podía salvar la posición del gobierno. No estamos de acuerdo, no vamos a interferir en la política, en la justicia, pero no estamos de acuerdo políticamente. Claro. Bueno, algo ha salvado la cara, o sea, pero no, yo me he enterado por el Twitter, casi dice el presidente, o sea, me han avisado, oye, si está así, ¿quién es Nadine Heredia? Casi dabas la impresión que iba a decir, no me acuerdo quién es esta señora. Si el gobierno manejara bien su sistema de comunicación, no estaría haciendo los papelones que hace. En la defensa, por ejemplo, del ministro Saavedra, que me merece todo respeto, pero tú no puedes estar torciendo y retorciendo y pretendiendo manipular la institucionalidad constitucional, del control político, de la interpelación, todas estas figuras. Oiga, el señor Saavedra verá cómo se defiende. Tú, más bien, como gobierno, defiende la interpelación y atente a todos estos canales de control político que tiene un Congreso. Además, el presidente dice, hay intereses políticos en el Congreso. ¿Y de qué otro tipo van a haber en el Congreso de la República? Pues, tienen que ser políticos. Así es. O sea, justamente ese es el foro para que sale de política. Y no es pues que el fujimorismo esté empeñado en eso, o el APRA esté empeñada en eso. Le he escuchado yo en una posición inteligente a Marisa Glave también, decir, señores, bueno, aquí el ministro Saavedra nos tiene que explicar muchas cosas graves. Y bueno, pues, pero yo creo que quienes defienden al ministro Saavedra
no son tanto los políticos en el Congreso que están en contra de la interpelación, sino que ¿Quiénes? creo yo te diría que es la plataforma contratada del ministro que tiene atrás. O sea, el ministro está siendo Probablemente- defendido por gente que recibe un sueldo o algún tipo de Pero beneficio claro, del Estado. pues claro, me refiero a eso, porque el ministro tiene lógicamente una planilla detrás, ¿no? Y esa planilla detrás es la que lo está defendiendo. Entonces el ministro debiera decir, no me defiendan, ¿no? No me defiendan, sencillamente yo me defiendo. Y el gobierno debería actuar de otra manera con Saavedra, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Que se lo van a comer en el Congreso? ¿Le van a pegar? O sea, al contrario, No, un ministro que se supone que es el abanderado de una política educativa debería ir todos los días al Congreso a conversar de su famoso plan y de sus famosas reformas. ¿Cuál es el problema? Claro, la defensa del ministro Saavedra le está haciendo muchísimo daño al propio ministro Saavedra. ¿Ya? Porque esto ya no es una defensa, esto parece ser una cruzada política, ¿no? Más bien la A política... favor de una persona que en sí misma no representa la reforma. Además, él no hizo la ley. Él no hizo la ley. No. Lo que pasa es que puso a cargo de la administración de la ley a una burocracia. Y esa burocracia, lógicamente, no quiere perder las prerrogativas que tiene. La ¿no? mamadera, como Claro, se dice. que es una especie de SUNAT frente a las universidades. Bueno, más o menos así, ¿no? Yo no estoy defendiendo el sistema, lógicamente. Pero el ministro Saavedra, él no hizo la ley. ¿Cuál es la salida que tiene Saavedra frente a esta situación? Ir al Congreso, pasar por la interpelación, Mira, yo creo contestar que sus preguntas y punto. hacer las dos cosas, o la primera cosa que él quiere, pero dentro de la figura institucional. No tiene por qué desoír un llamado a la interpelación, porque es una figura institucional. ¿Se va a jugarle gobierno por Saavedra? ¿El todo por el todo? ¿Van a ser cuestión de confianza según lo que tú imaginas o piensas? Bueno, si la plataforma burocrática que tiene detrás el ministro Saavedra en el tema de la reforma... Lo quiere hacer, lo va a hacer Saavedra, entonces lo va a hacer el gobierno. Y en términos de mantenimiento de planilla, así es. Si esa plataforma se pone fuerte frente al gobierno, frente al presidente Kuczynski, tratarán de defenderlo a diestra y siniestra al ministro Saavedra, pero será una mala defensa, creo yo. Qué error, qué error. Y yo creo que están desacreditando más el papel y la... del propio ministro. Y la eficiencia que ha demostrado el ministro Saavedra hasta el día de hoy. Muy bien. Juan, gracias por acompañarnos. Muy amable por tus reflexiones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con un abogado, con un político, con un ex candidato presidencial y con una persona que ha sido ex ministro de Defensa. Es el doctor Antero Flores Arauz, que tiene mucho que decir de Saavedra, de la defensa y de la política peruana de las últimas horas. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. No se vaya y no se mueva. Permiso. Muy bien. Entel Prepago presenta historias de